ahora estamos a vivo en YouTube con Monseñor Castillo desde Montevideo, Uruguay. Bueno verte a tu cara, bueno, virtual, pero bueno verte y escuchar tu voz. Tiene gente aquí en la casa que está participando. También tenemos gente en YouTube que está mirando esa presentación. Y antes de comenzar, Monseñor, ¿por qué tú nos digas un poco de cómo está usted, cómo se siente, cómo va su salud y cómo va tu trabajo ahí en Uruguay? Bueno, la respuesta a eso es justamente el tema de hoy, porque de vivir 10 años en Cuba con un trabajo cada vez más frecuente, con la emigración en Miami, ahora resulta que se pensaba que iba a volver a Uruguay simplemente a estar donde estoy ahora. Lo que ustedes ven acá es una habitación en la zona de la comunidad jesuita del Colegio Seminario, el Colegio Jesuita de Montevideo. La salud, después del problema de la pulmonía en Cuba y la recuperación allí en Miami, la convalecencia está muy bien, cada vez mejor, pero todavía por prudencia no salgo de esta zona de la enfermería. A pesar de que Uruguay tiene menos de 100 fallecidos por COVID y en realidad se ha manejado de tal forma la pandemia, es decir, ha habido tal control social que es el único país de América Latina que entre 15 países del mundo puede viajar a Europa a partir de ahora. Van a empezar los vuelos directos de Canadá y Uruguay, de toda América. Estados Unidos, como parece que sigue creciendo la cosa, está excluido. Y después hay países del sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda y alguna otra cosa que le interesa a los China, les interesa a los europeos por turismo, para recuperar el turismo. Entonces, concretamente, muy bien de salud, muy buen cuidado en la comunidad jesuita del Colegio de Montevideo. Y ahora, justamente, pensando en hacer algún trabajo parroquial o algo así, me sorprende esta invasión cubana que me lleva a seguir trabajando con Cuba en la periferia. Como digo, me tocó la Cuba insular, la peninsular y ahora la más periférica. Es que el Señor sabe que tú trabajas muy bien con los cubanos, entonces de donde tú vas, los cubanos te siguen. Providencial. El Señor tiene sus caminos. Exactamente. Bueno, yo voy a poner ahora para todos se ve el PowerPoint que tú preparó con los varios estadísticos sobre la historia de los cubanos que están inmigrando a Uruguay. Cuando tú quieres, tú me digas, yo puedo, I can switch to the next slide. Bueno, ahí para la gente que perdió el examen de geografía, está marcado en rojo Uruguay, pero nos da una idea de la distancia hasta el Caribe. Montevideo es la capital más al sur de América. Está un poquito más al sur que Buenos Aires. Pasamos a los números. Lo que me encontré acá, de gran sorpresa, es que hasta febrero, que por supuesto se cortaron todos los vuelos,
habían llegado en un año casi 20.000 cubanos. Julio Ruiz, hace unos días, me pasó, el agrupado Julio Ruiz, me pasó una estadística internacional que hablaba de dónde están ubicados los cubanos en el mundo. En esa estadística, Uruguay ni siquiera aparecía. Y efectivamente, en el 2015 había apenas unos 300 cubanos. En 3 años pasamos a 20.000. Se dan cuenta el impacto que esto es para la sociedad en general. Uruguay es un país comparativamente pequeño, no en superficie, sí en población, de América Latina, incluyendo los países de América Central, es el que tiene menos población. Ven cómo el crecimiento es acelerado. O sea que no es que el año pasado de golpe vinieron 20.000 y podemos ahora quedarnos tranquilos trabajando con ellos, sino que el incremento es permanente y suponemos que en cuanto los vuelos se reanuden, va a haber una invasión permanente, constante, con crecimiento constante. Vamos a ver la gráfica para tener más claramente la idea de... ven cómo del 2016, que quedaron 300 cubanos, porque siempre aún Uruguay es un lugar de paso, pero cada vez van permaneciendo más. En el 17 ya se quedaron 2.400. De ahí saltamos a más de 8.000 y el año pasado 12.500. O sea que van permaneciendo en Uruguay cada vez más cubanos. Pasamos al mapa para entender qué es lo que pasó, o sea, cómo se justifica esto. La historia empieza con el cambio del presidente Obama, con la famosa pies secos, pies mojados, que impidió la llegada directa de cubanos a Estados Unidos. Entonces se empezó pasando de Cuba a distintos países de América Central, pero el que le dio mayor facilidad fue Ecuador. A Ecuador fueron decenas de miles de cubanos, pero con la idea de pasar. Vean en el mapa del lado occidental, de Ecuador a Colombia, todo por tierra, y de allí, frontera tras frontera de América Central hasta México. Este camino, muy largo y sacrificado, se ha encontrado últimamente con un montón de obstáculos en las fronteras respectivas hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos, que como ustedes saben es un campamento de refugiados gigantesco. Cuando todo este camino de Occidente se cerró, los cubanos que querían emigrar descubrieron que allá por el sur hay un país que los recibe con los brazos abiertos, con muy poco, digamos, muy pocos requisitos.
¿Cuál es el itinerario actual? Ven Cuba allá arriba, de Cuba se pasa en avión a Guyana. ¿Por qué a Guyana? Porque al cerrar la embajada americana en La Habana, los que tienen alguna razón legítima para ingresar a Estados Unidos tienen que ir a la embajada americana en Guyana. Por este motivo, Guyana no pide visa, deja entrar a cualquier cubano. Entonces, de La Habana a Guyana en avión, y fíjense, el letrero está bastante metido en el mar, pero Guyana tiene frontera con Venezuela para un lado, no nos interesa mucho ir para allá, pero tiene una frontera de tierra con Brasil muy permeable, muy fácil de pasar. Entonces, o como turista o simplemente como indocumentado, se pasa la frontera y se atraviesa todo Brasil de norte a sur, y la frontera entre Uruguay y Brasil es también una frontera de tierra tan permeable que en la diócesis donde yo estaba, en el norte de Uruguay, justamente teníamos dos ciudades que separan los países simplemente con una calle. O sea que es como si ahí la ACU estuviera en Brasil y Belén estuviera en Uruguay. No hay ningún tipo de control, ningún tipo de barrera, ningún tipo de nada. Uno pasa a la vereda de enfrente y cambió de país. Tan fácil es pasar de Brasil a Uruguay. Pero la historia no termina ahí. Es que Uruguay tiene una política de fronteras abiertas que le permite no solo al refugiado, que tiene un tratamiento especial, sino a cualquiera que pase la frontera con tal de que tenga algún tipo de documento, se le da en poco tiempo un carnet de identidad, sin requisito, salvo un examen médico. No se necesita tener contrato de trabajo, ni tener familia en Uruguay, ni traer $200.000 para invertir. Alcanza con llegar y decir, yo vengo de otro lado y me quiero quedar. Inmediatamente con ese carnet de identidad se empieza a trabajar legalmente. Se hacen los aportes y se reciben todos los beneficios de la seguridad social. Se inicia inmediatamente el trámite de residencia provisoria, que se concede por 2 años. Ya eso le da un asiento, pero a los 5 años, esa residencia provisoria pasa a ser residencia definitiva. Con la residencia definitiva se puede sacar pasaporte uruguayo. Hubo un tiempo en que Uruguay estaba exento de visa para entrar en Estados Unidos. En fines del 90, por allá por el 98-2000, conocí en Santa Clara un matrimonio que me presentó el obispo de entonces, que quería emigrar a Uruguay. En aquel momento, ¿por qué motivo? El esposo, los dos eran profesores de matemáticas en la Universidad de Santa Clara. El esposo tenía un amigo
que tenía trabajo en un hotel Hilton en Estados Unidos. Entonces le consiguió trabajo en un hotel Hilton en el balneario de Uruguay, en Punta del Este. Entonces, como buen profesor de matemáticas de la Facultad de Ingeniería, ¿qué trabajo hacía en el hotel? Contaba dinero en el casino, era cajero. Estuvo un tiempo, trajo a la señora, a los 2 hijos, y estuvieron aquí 5 años. ¿Dónde está la familia de Juancito? En un hotel Hilton, en Las Vegas, haciendo ¿qué? De cajero. Y la señora algo de contabilidad. Bueno, eso para decir que el cubano piensa en ir a Estados Unidos. Es el destino final, sí o sí. El sacrificio que había que hacer por el lado occidental, ¿no? Atravesando toda América Central, ahora se sustituye por una permanencia de 5 años en un país que los recibe bien, que les da trabajo y que les da todos los derechos que tienen los ciudadanos uruguayos. Tienen plena cobertura médica en el sistema de salud, gratis, y educación para los hijos, gratis, hasta la universidad. Un sobrino del padre Barrios, Eduardo Barrios, ahí de la comunidad de Belén, sobrino nieto es, llegó a Uruguay hace unos meses y empezó a trabajar de chofer de un camión. Tuvo un accidente y un grave problema de columna. Lo enyesaron de la cintura para arriba hasta el cuello, ¿no? Y operación de columna y, en fin, todo un tratamiento. Ahora ya está en pie y ya está trabajando, todavía no de chofer, pero empleado en una empresa. Y todo ese tratamiento no le costó un peso, ¿no? Está todo, o sea, el mismo derecho del ciudadano nativo lo tiene el ciudadano inmigrante residente. Estas ventajas hacen más potable el esperar 5 años para llegar al paraíso terrenal, ¿no? ¿Dónde están ustedes, va? Bueno, la pregunta es, ¿y en Uruguay hay trabajo para tanta gente? Trabajo hay. Otra historia es empleo. A ver si entendemos la diferencia. Trabajo hay, ¿por qué? Porque Uruguay es un país vacío. Tiene el doble de la superficie de Cuba. Doble de la superficie de Cuba. Cuba tiene 11 millones de habitantes. Uruguay tiene 3. Y Uruguay no tiene montañas. Es totalmente cultivable. Vive justamente de la producción agropecuaria, también del turismo, el trámite portuario, en fin, últimamente de las zonas francas a donde vienen las multinacionales orientales de China y de la India a poner sus oficinas para América Latina. Pero bueno, el grueso es agropecuario.
el país se vacía, además tiene una natalidad muy baja, no crece naturalmente, y el centro del país se vacía hacia la periferia. El uruguayo piensa que va a estar mejor en Montevideo, pero el inmigrante cubano, en cualquier pueblo, yo estuve 10 años como obispo en una ciudad de 50.000 habitantes. La segunda ciudad de la diócesis tenía 35.000 habitantes. Les puedo asegurar que el nivel de vida, el confort, el acceso a todo lo necesario, salud, educación, etcétera, en esos pueblos, esas ciudades del interior, para alguien que llega de Cuba, es un lujo. Entonces, empleo ya preparado no sobra, hay desempleo, pero trabajo que se pueda realizar, hay mucho espacio. Entonces, el tema es desarrollar el espíritu emprendedor del cubano, ¿no? Que no le falta. El ingenio para resolver y para inventar. Podríamos preguntarnos si la ciudadanía, como en tantas otras coyunturas de inmigración, ven bien al inmigrante. ¿Cómo lo tratan? Ciertamente, por un prejuicio muy universal, se piensa que el que viene de afuera le va a sacar empleo al que ya está. Pero en realidad hay distintos sectores de cubanos inmigrantes que han caído muy bien, en especial los vinculados al mundo de la salud. Creo que a algunos de los que están escuchando hoy les hice el cuento de lo que sucedió en una cafetería en el centro de Montevideo hace un poco más de un año. Resulta que entra un cliente, se sienta a la mesa y se desploma, se cae al piso. El mozo que estaba sirviendo grita hacia la cocina: ¡Ey! ¡El cubano! Entonces sale el cocinero, disfrazado de cocinero, por supuesto, se acerca al cliente que está en el suelo y le da los primeros auxilios. Con eso, bueno, se recupera. Cuando llega la ambulancia ya está sentado de nuevo en una primera reacción, y el cocinero cubano era un médico que se hizo muy famoso en aquel momento, salió titulares en todos los diarios con la propuesta de que le aceleraran la reválida. Hay en este momento distintas organizaciones que ofrecen acompañamiento a domicilio o en los hospitales para gente mayor o para gente ingresada. Y los médicos cubanos, hombres y mujeres, aceptan de buen grado un trabajo de enfermería mientras hacen los trámites de reválida. Por todo lo que he escuchado en estos meses, la gente queda sumamente conforme con el trato, teniendo en cuenta que la especialidad del médico cubano
es justamente como no cuentan con medicamentos ni con equipamiento de hospitales, la especialidad es el trato, la atención al paciente, todo lo que tiene que ver con un diagnóstico personalizado y la medicina familiar, la medicina de vecindario. Entonces, esa práctica, cuando pasan a ser enfermeros o acompañantes, luce mucho, ¿no? La gente queda muy conforme y es lo que he escuchado así de la bienvenida. Pero trabajan en todo tipo de cosas. Como detalle, hay un médico internista de Santiago de Cuba, donde yo estaba, que trabajaba en el hospital que queda dentro de la parroquia, que lo vamos a tomar como enfermero aquí en la enfermería del colegio. Empieza la semana que viene. Así que ese es un área en el que hay buena acogida. Pero están trabajando en todo tipo de actividades. Como le decía, el sobrino nieto de Barrios estaba de chofer, hay gente en supermercados, en fin, no hay mucha gente trabajando en el campo todavía porque la necesidad de trabajo en el interior no se conoce tanto en Montevideo. Monseñor, ¿cómo se encuentra los cubanos inmigrantes en Uruguay en la vida de la iglesia? Bueno, eso viene enseguida. A ver. Ahora vamos a hablar del ministerio justamente y qué hace y qué va a tener que hacer toda la comunidad de iglesia en Uruguay en función de esto. Han entrado un poco menos de venezolanos que de cubanos en los últimos años, pero los venezolanos no crecen y permanecen mucho menos que los cubanos en Uruguay. La diferencia es que los venezolanos tienen un nivel de práctica religiosa mejor que el uruguayo medio y natural y espontáneamente buscan la parroquia que les queda más cerca y van a misa el próximo domingo con su familia, o sea, siguen su práctica religiosa normal. Es más fácil entonces formar comunidades e integrarlos a las comunidades parroquiales. El cubano, como sabemos, no tiene un vínculo con la iglesia, ni con la iglesia ni con ninguna iglesia. Gracias a Dios tiene fe y unos poquitos practican en distintas comunidades religiosas. Pero aún ellos al principio tampoco se les ocurre, mientras buscan trabajo, ir a la iglesia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Capítulo primero. Establecimos en Montevideo, pero con esto de la pandemia no se ha podido empezar, con algunos cubanos presentados por sacerdotes de Cuba que conozco de allá y me presentan, mire, va fulano de tal
a Uruguay a ver qué puede hacer por él. Bueno, estos practicantes los vamos identificando y esperamos hacer una comunidad básica, una comunidad parroquial, en una parroquia más o menos céntrica, con buen transporte, para comenzar allí dos cosas. Primero, la integración de estos practicantes cubanos con la iglesia local y el apoyo para que no se pierdan. Porque desde el punto de vista de la evangelización de los inmigrantes, son los mejores agentes pastorales. Entonces, primero identificarlos y formar comunidades, por ahora una, que tomen como misión acercarse a los demás compatriotas para darles a conocer a Jesucristo, ¿no? Hacer misión. Este esfuerzo, estamos tratando de que esto que fue más o menos espontáneo, de algunos sacerdotes de presentar, hasta ahora estamos en más o menos unas 10 familias, establecer una relación estable con la iglesia en Cuba para que nos dé a conocer todos los que han venido y sobre todo pensando en que esta ola va a crecer, los que van a venir de aquí para adelante. Suceden dos cosas. Los emigrantes no siempre anuncian con tiempo que se van a ir. Antes se mantenía ese silencio porque las normas del gobierno eran muy draconianas. Ahora eso ya no es tan grave, pero se mantiene un poco la costumbre de que si me voy, no lo voy a decir, cuando llegue a donde voy aviso. Pero la iglesia se entera, ¿no? Un militante, tampoco son tan abundantes allá, un militante que avisa que llegó a Uruguay, el párroco lo va a saber enseguida. Y sería bueno que nos lo comunicara. La segunda dificultad es que hay un sentimiento con respecto a los practicantes de iglesia que se van de Cuba, hay un sentimiento muy molesto, por decirlo discretamente. Entonces tampoco es una actividad que sea fácil que surja, ¿no? Salvo que haya, por ejemplo, una de las familias que está acá es la cuñada y 2 sobrinos de un párroco de Santiago de Cuba. Cuando existe esa proximidad, hay otra historia. Entonces, sigo con qué es lo que está haciendo la iglesia, cuál es la misión con respecto al inmigrante. Para la totalidad de las comunidades del país, el tema primero es de actitud. Aunque no existe una, digamos, hostilidad así especial, pero quisiéramos que hubiera una acogida cálida. Y tenemos que partir de ya el Antiguo Testamento, ¿no? El Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico, que Dios le dice al pueblo de Israel, amen al extranjero. Y el argumento que usa es porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Para el uruguayo,
este argumento es de peso, porque nativos, o sea, descendientes de las familias indígenas en Uruguay, prácticamente no hay. Como decimos acá en broma, nosotros contradecimos a Darwin, porque no bajamos de los monos, bajamos de los barcos, ¿no? O sea, vinimos de Europa. Entonces, el argumento del Antiguo Testamento es clarísimo. A eso sumamos el capítulo 25 de San Mateo, 25-35. Jesús se identifica con los más vulnerables de la sociedad. Con esa parábola, con ese ejemplo del rey ausente, que al volver pide cuentas a su gente y le dice, estuve enfermo y me fueron a ver, tenía hambre, me dieron de comer, era forastero y me recibieron. Mateo 25-35. Entonces, el primer paso, en cuanto podamos movernos un poco más, aquí las misas presenciales, pero con muchas restricciones, comenzaron hace 10 días. Pero cuando empecemos a movernos más en todo el país, lo primero es invitar a la conversión del corazón con respecto al inmigrante. Para, digamos, dar información, informar de algún trabajo, en fin, lo que sea, pero sobre todo recibirlo como el ideal sería identificarnos con él como Jesús se identifica con él. Pero por lo menos como en el Antiguo Testamento Yahvé invita al pueblo de Israel a atender al forastero porque ustedes también fueron extranjeros. ¿Qué cosas concretas se han hecho? Y todo esto el año pasado, 2019, porque hasta ahora no había sí una inmigración tradicionalmente, bueno, de Argentina y de Brasil van y vienen como se cambia de provincia, digo, de estado en Estados Unidos. Me salió un trabajo en Tennessee y allá me voy. Entre Argentina, Brasil y Uruguay pasa lo mismo. O sea, ese movimiento no genera una preocupación especial. Esta invasión de venezolanos y cubanos es absolutamente inédita. Entonces, una respuesta especial. El Papa, viendo toda la problemática, sobre todo de Venezuela en América Latina, estableció a través del dicasterio de la movilidad humana un programa, un proyecto que se llama Puentes de Solidaridad. En Uruguay, el año pasado, o sea, hace poquito más de un año, se establecieron 3 oficinas de acogida de información en puntos de entrada de los migrantes. Fundamentalmente para dar orientación a las cosas que están al alcance de la mano. Cómo lograr la documentación, dónde pueden ir a buscar trabajo, y en este tiempo de la pandemia, donde hay lo que llamamos ollas populares, ¿no? Distintas instituciones, desde parroquias hasta clubes de fútbol,
han organizado ollas populares, ¿no? Soup kitchens. Últimamente, hace unos pocos meses, se abrió un primer hospedaje para familias con niños pequeños. Una congregación religiosa, las misioneras franciscanas, destinaron un local que tenían disponible para recibir familias. Y se les ofrece todo. O sea, es para un primer aterrizaje por unos 2 meses, y varias congregaciones religiosas contribuyen a este refugio. El contrato es por 2 meses, es un tiempo como para conseguir trabajo y independencia. Varias congregaciones religiosas, siguiendo este ejemplo, han ubicado familias de a una, ¿no? No todas tenían, como esta comunidad, una casa grande disponible. Esto evidentemente pensando en que esta corriente va a seguir aumentando, habría que multiplicar en todo el país, ¿no? Porque capaz que espacios vacíos podemos encontrar. Los jesuitas tienen para el mundo entero una organización, hay 2 organizaciones paralelas, el Jesuit Refugee Service y el Jesuit Migrant Service. Entonces, el servicio migrante, el servicio jesuita migrantes, en una parroquia que apropiadamente se llama San Ignacio, ya empezó un espacio de atención, de acogida, de servicio a los migrantes, coordinadas con esta cadena. En el colegio donde vivo, dentro del predio, hay un enorme templo que es una parroquia, y también cuando se pueda empezar a mover, se va también a hacer una oficina y a ver qué servicios concretos desde el Jesuit Migrant Services. Además de digamos, esfuerzo específicamente, digamos, de servicio y de acogida, hay algo concreto que tienen los inmigrantes cubanos, que vemos la diferencia con los venezolanos. En Venezuela, como existe la oposición, la gente que viene en general son de la oposición, porque si están bien atornillados, no, aunque hay gente igual que emigra, pero emigra en otras condiciones. Entonces, los venezolanos se organizan solos bastante fácilmente. Han creado ya muy pronto, claro, el movimiento empezó un poco antes que el cubano, ¿no? Pero ya han creado organizaciones locales como clubes o asociaciones. La embajada cubana tiene o auspicia una asociación, pero como se podrán imaginar, no es el lugar al que espontáneamente acudan los inmigrantes. Entonces, algo que tenemos que inventar, y no uno, sino unos cuantos en distintas parroquias, son como clubes, o lo que los italianos llaman
oratorio festivo. Los salesianos han seguido esta costumbre del oratorio festivo, que es un espacio donde las familias se reúnen, especialmente los domingos, pero también en cualquier momento. Bueno, los jóvenes a hacer deporte y los veteranos a jugar las cartas o a otros juegos así de mesa. Y tomar un café y pasar el rato. Bueno, ese servicio para gente que viene con la desconfianza puesta, ¿no? La desconfianza con respecto a todo el mundo, es algo que una institución, digamos, independiente, neutral, reconocida, no política, etcétera, puede ofrecer con más facilidad que otros. Para todo esto hay, por supuesto, un apoyo de fundaciones internacionales. El último contacto es justamente ahí en Miami con la Asociación Cubana de la Orden de Malta, que a su vez tiene una fundación internacional que está estudiando a ver cómo puede apoyar esto. También ha habido, por la pandemia, mucha solidaridad creo que se llama crowdfunding, ¿no? Pocos pesos de cada uno para las ollas populares, por ejemplo. Se ha hecho una campaña ya, ahora estamos en pleno invierno, segunda campaña de ropa de abrigo, porque los inmigrantes cubanos no traen ropa de lana y estamos en madrugadas con 0 grados centígrados. Bueno, todo esto, como ven, para alguien que se suponía que se iba a retirar al dolce far niente, la realidad es que, aunque estoy acá en esta habitación encerrado, pero tengo un aparatito fatal, ¿no? Además de la computadora. Entonces, internet, WhatsApp y demás, estoy todo el día buscando justamente estos contactos, hacer redes, en fin. Bueno, les agradezco la atención prestada y por supuesto que a medida que este tema de la evangelización del inmigrante cubano vaya aumentando, les agradeceré también el apoyo que iremos viendo. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Yo tengo 2 preguntas. Primero, tú estabas diciendo que los venezolanos que vienen y están más preparados para organizarse. Sí. ¿No? No, tienen menos dificultad para agruparse, porque no tienen la desconfianza con respecto al prójimo, que si es del Servicio de Inteligencia del Ejército. Entiendo. Entonces, ¿no? La pregunta es, el cubano que está emigrando a Uruguay, ¿ya llega con un entendimiento de una comunidad cubana que él puede entrar? No. Ah. Sí hay vínculos familiares de amistad y del mismo pueblo. Por ejemplo, el médico que vamos a contratar para la enfermería, que viene de Santiago, la señora conoce a unos sobrinos que vinieron hace 6 meses, pero están en las afueras de la ciudad, en un sector aparte. O sea, existe ese
enterarse, no siempre antes de salir, muchas veces a través de familiares en Estados Unidos, datos de, mire, que de allá de Santiago emigró tal y tal. El sobrino del padre Barrios ha encontrado familias conocidas, tanto en Montevideo como en un pueblo donde estuvo trabajando de camionero a unos 80 kilómetros de Montevideo. O sea que esos contactos individuales, y la idea es potenciar eso para que entren en confianza y vayan haciendo como grupos de amistad. Sí. Y esos grupos de amistad serían el espacio para la evangelización de los cubanos practicantes. Porque aquí en Miami, si tú eres haitiano de Haití, tú tienes las parroquias de comunidad haitianas. Si tú vienes de Haití, tú sabes que tú puedes ir a esta parroquia que tiene una comunidad de haitianos. También los brasileños que vienen ya saben, el norte de Miami-Dade hay varias comunidades brasileñas donde uno puede entrarte y estar con su cultura, tu gente y todo eso. Entonces ahí en Uruguay las parroquias no tienen esas comunidades que son especializadas para los cubanos que están entrando. Bueno, los padres scalabrinianos que tradicionalmente llegaron al noreste de Estados Unidos acompañando a los inmigrantes italianos, tienen en Montevideo una parroquia llamada la Parroquia de los Inmigrantes. Pero hasta ahora atendían, por un lado, tenían una capilla en el puerto para todos los extranjeros que trabajan en los barcos, y otra parroquia, pero era muy poca gente, en realidad, propiamente inmigrantes, ¿no? Porque de la misma manera que en Georgia, a alguien que viene de Miami no se lo considera inmigrante, ¿no? Bueno, los que vienen de Argentina y de Brasil, de la zona, no van a una parroquia especial, no se sienten inmigrantes, son vecinos simplemente, cambiaron de provincia. Bueno, entonces, esa parroquia existe, pero para atender esta inmensa cantidad de gente, no da abasto. Entonces, es necesario multiplicar esa atención en más parroquias. Y específica para los cubanos, como tú decías, de los haitianos en Miami, es lo que estamos pensando en una parroquia, Nuestra Señora del Carmen, que queda cerca del Parlamento, digamos, con mucho transporte, para iniciar allí una primera comunidad que sirviera como de referencia, que incluso eventualmente en Cuba sepan antes de salir los practicantes, o sea, que pudiéramos informar a las parroquias en Cuba, miren, en Montevideo van a encontrar una parroquia donde se reúnen los cubanos. ¿Verdad? Muy bien. Y lo digo que los brasileños son amigos con los argentinos, aunque no hable de fútbol. Empieza a hablar de fútbol, los argentinos y los brasileños no son amigos más. Bueno, son rivales. O sea que lleva un tiempo pasar de el denominador común, el deporte común, a superar las rivalidades de los equipos. Sí. A veces las rivalidades entre equipos locales es más fuerte que las rivalidades internacionales. Verdad. Y ahora la segunda pregunta, ¿por qué el cubano que ahora está haciendo esa ruta tremenda, pasando a Guyana, y después aterrizando Brasil entero,
¿por qué queda con este sueño de entrar en los Estados Unidos si en Uruguay se encuentra trabajo, los servicios del gobierno y también una iglesia que está trabajando a abrir las puertas? ¿Por qué el sueño de entrar en los Estados Unidos? Bueno, eso yo creo que lo traen puesto. Nuestra esperanza es que descubran. Lo que pasa que en Estados Unidos el porcentaje de gente que tiene familia o amistad allá, ¿no?, es muy grande. Y el American Dream, por más que, digamos, si queremos hacerle la competencia a la Coca-Cola, el juguito de durazno que hace la vecina tiene dificultad en competir, aunque es muy bueno, ¿no? Uh-huh. Aquí pasa lo mismo. Para revertir algo que es de toda la vida, ¿no?, décadas de soñar el sueño americano y el país de las oportunidades, es decir, la idea que tenemos es que mucha de esta gente ya, en la estadística veíamos que hay un porcentaje alto que se queda, ¿no? Uh-huh. Un porcentaje que va creciendo, porque probablemente vayan descubriendo todas esas ventajas y de todas maneras en 5 años que tienen que esperar, puede ser que si no es que tengan, qué sé yo, al esposo, o la señora, o los hijos, o lo que sea, en Estados Unidos, digamos, no me extrañaría que se vayan quedando cada vez más. Interesante. Bueno, querido, está mandando saludos aquí por YouTube Lorenzo Pérez de Washington, D.C. Te mando un abrazo. Y también Jesús Permuy a través de aquí de YouTube está diciendo que de usted fue... No, Permuy aquí, no, de YouTube aquí. Diciendo que usted fue muy provincialmente preparado. Qué maravilla su servicio, se dice Jesús Permuy. Bueno, entonces con eso la gente ahí que algunos se quedaron ahí, te agradezco su tiempo. Ya, bueno, también lo sé que... Saludos a Cristian, que veo ahí. Hay alguien que pide la palabra, me parece, o se está despidiendo. No oigo nada, pero será hasta el miércoles que viene. Yo los veo a ustedes, pero ustedes no me ven a mí. Muy bien, Monseñor. Un placer verte y gracias por tu presencia con nosotros. Yo sé que tuvo un cumpleaños el 21 de junio, entonces feliz cumpleaños atrasado. 85. 85, que Dios te bendiga. Y el otro día, ayer en realidad, fue el cumpleaños del padre, no, el lunes, del padre Pedro González Llorente. Ah, sí, aquí de Belén. ¿Cómo es la cosa? El 30, ¿no? ¿El qué? 80 años. Ah, Pedro sí. Llorente. Bueno, me Cristian, encuentro... ya que te veo, Cristian, saludos a la comunidad. ¿Oíste? Ok. Muy bien, Monsignor. Un abrazo fuerte. See you next week. Thank you very much. Thank you, Bishop. God bless.